Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la semana 11. Hablaremos sobre el convento, colegios y universidades e ideas, el desarrollo de los colegios y universidades, características de la educación en la época colonial. Empecemos con convento. Después de arribo de los primeros franciscanos en Quito, el 6 de diciembre de 1535, con Fray Jodoco, se establecieron en los solares con un gran planicie ubicado entre dos quebradas y que habían sido ocupados por asentamientos de antiguos habitantes del lugar. Posteriormente, el 25 de enero de 1536, los religiosos terminaron de construir en algún lugar de este terreno, en capilla sencilla, de techo de paja, que serviría temporalmente para la celebración de santos oficios de la misma, que los frailes se llamaron Capilla de la Conversión de San Pablo, ya que en esta fecha la Iglesia Católica celebra la conversión de este santo apóstol. Por esta tal razón, este es el nombre histórico de este convento de iglesia, el convento de la conversión de San Pablo, comúnmente conocido como el convento de iglesia de San Francisco de Quito. Por tal razón, este es el nombre histórico de este convento de iglesia, convento de la conversión de San Pablo, comúnmente conocido como convento de iglesia de San Francisco Quito, como uno de los apostes más emblematarios realizados desde este lugar. Se debe citar en el que tiene que ver con la fundación de la primera escuela de artes y oficios, que fue finalmente nombrada como San Andrés en el año 1551, aporte cultural fundamental que le han hecho merecedor de ser llamado al convento franciscano como cuna de arte quiteño. Décadas más tarde fueron construidas otras capillas que son trascendentes. Tal es el caso de la capilla de San Buenaventura, también conocida como la de Benacruz de los Españoles, sitio reservado por la misa de estos grupos de los ciudadanos. Junto con esta capilla, al extremo sur se levantó otra dedicada a la evocación de la Virgen de los Dolores, o también llamada Veracruz de los Naturales, capilla que posteriormente fue adoptada con el nombre de Capilla de Cantuña, en honor a uno de los principales benefactores, quien fue el indígena Francisco Cantuña, prodigioso maestro de la herrería en el siglo XVII. Tendría que pasar algún tiempo para dar índice de la construcción del templo mayor junto con el claustro principal del convento. A mediados del siglo XVI, quedando término de la palabra etapa, la construcción de los demás dependencias, claustros, despachos, celdas, huerta y otras adecuaciones se han dado de manera progresiva hasta finales de la totalidad del siglo 1650. La construcción del convento máximo de los franciscanos de Quito duró un poco más del siglo, por lo que es lógico preventar que fueron muchos los cambios y adaptaciones de estilo arquitectónico, así como también de las ubicaciones de las distintas dependencias del convento. A estos cambios estructurales se suman aquellos que se realizan por motivos de los desastres naturales. Quito sufrió los lamentables consecuencias en algunos terremotos. Los más graves se registran en los años 1755 y 1868, en los que se afectó gran parte de la estructura, tanto en la iglesia como el resto del convento. Fueron afectados, son los afectados más conocidos en las torres del campanario, que se fracturaron fatalmente. Estas tuvieron que ser derrumbadas para levantar las torres más pequeñas y que son las que se conservan actualmente.
El convento tuvo también su recolecta, que en este caso fue dedicada a San Diego de Alcalá el 30 de enero de 1597. Las recolectas sirvieron como casa de retiro y de formación dogmática, y era común que estén alejadas de sus casas de origen. La recolecta franciscaria en Quito se encuentra en el barrio popular de San Roque y funciona como un convento franciscano más en calidad de parroquia. Hablemos sobre el colegio y de las universidades. En la historia, el colegio y las universidades han sido importantes centros de educación y fusión de ideas, evolucionando desde las escuelas catedrálicas hasta las universidades modernas. La educación en la época colonial se caracterizaba por ser dogmática y basada en la memorización, con la Iglesia y la corona española encargándose de la educación. Las universidades, inicialmente corporaciones de maestros y alumnos, se centraban en la filosofía y teología, expandiéndose luego a otras áreas. El desarrollo de los colegios y de las universidades, las escuelas palatinas monásticas fueron las precursoras de las universidades. Surgieron numerosos estudios que fueron el origen de las universidades en el siglo XIII. La primera universidad fue la de Santo Domingo en 1538, seguida por otra de Lima y México. Se enseñaba castellano, canto y preceptos religiosos, siendo el latín el idioma del conocimiento. El Colegio de Santa Cruz fue el primero en ofrecer educación de los indígenas. Sus características de educación de la época colonial eran que los contenidos eran impuestos y no eran cuestionables, con énfasis en la educación religiosa y la preparación para la universidad. El aprendizaje era que se basaba en la repetición textual de las lecciones. La educación estaba reservada principalmente para los españoles y criollos, mientras que las castas recibían educación limitada y las primeras letras y oficios manuales. La educación de las mujeres era limitada generalmente a las primeras letras y oficios domésticos. La iglesia y las órdenes religiosas desempeñaron un papel importante en la educación, impartiendo conocimiento religiosos y morales. Tenían también ideas corrientes del pensamiento, que utilizaba la razón para comprender la revelación cristiana. Proponía la formación integral del ser humano, centraba en el estudio de la antigüedad clásica. Influenciaron la filosofía y las ciencias naturales con científicos en diversos campos. En resumen, los colegios y universidades fueron instituciones claves en la historia, evolucionando desde centros de enseñanza religiosos y manuales a instituciones de educación superior y difusión de ideas. La educación en la época colonial se caracterizó por su rigidez y dogmatismo, con la Iglesia y la corona española controlando gran parte del sistema educativo. Las ideas y corrientes del pensamiento, como las escolatismo y el humanismo, también jugaron un papel importante en el desarrollo intelectual de la época. En la época colonial, la educación era diferente a la que conocemos hoy. En este tiempo la gente no iba a la escuela como ahora. La educación era más para las personas ricas y se enfocaban en enseñarles cómo hacer negocios y cómo administrar propiedades. También las órdenes religiosas, como los jesuitas, eran importantes en la educación, enseñando a los niños a ser más religiosos. No todos tenían acceso a la educación. La mayoría de la gente, especialmente los indígenas y personas de color, no podían ir a la escuela. La escuela era para los ricos.
y estudiaban reservadas para las familias. Las escuelas eran muy caras. La educación era más religiosa, muchas escuelas y universidades eran dirigidas por órdenes religiosas por los jesuitas. La enseñanza era muy diferente, los niños aprendían a leer, escribir, matemáticas y a veces aprendían un oficio. Las universidades eran importantes, como las de Lima y México, fueron fundadas por la educación superior. Y la Iglesia Católica era importante. La Iglesia Católica jugaba un papel muy importante en la educación, especialmente en la evangelización de los indígenas. ¿Cómo se caracterizaba la educación colonial? Estaba dedicado a la formación de indígenas para los mestizos y que aspiraran al sacerdote. Al programa de estudios consistía en la enseñanza castellano, oficios como carpintería, sastrería, mecánica y artes como pintura, dibujo o música. ¿Qué fue y cuáles fueron las principales características de la época colonial? Se caracterizó por la dominación política absolutiva, el sometimiento de las poblaciones americanas, la fundación de ciudades coloniales, el apoyo de la Iglesia Católica, la economía, el mercantilismo y la creación de la sociedad de castas raciales. Los aspectos típicos de colonialismo incluyen la desigualdad racial y culto entre gobernantes y súbditos, la denominación política y jurídica del poder imperial y la explotación de los súbditos. Un derecho de toda la persona, un proceso social, es decir, fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación, un sistema de socialización que permite incorporar las costumbres de una cultura, un progreso de instrucción continuo. ¿Qué es colonial? En palabras sencillas, en relativo o perteneciente a una colonia o colonias, las políticas coloniales de Francia de relativo o perteneciente al colonialismo, a menudo con letra inicial minúscula pertenecientes a los 13 colonias británicas que se convirtieron en los Estados Unidos en América o a su periodo. ¿Qué era la época colonial? ¿Qué fue la época colonial? La época colonial fue un periodo histórico en el que algunas naciones europeas como España, Portugal, Francia, los Países Bajos o Inglaterra exploraron, conquistaron y colonizaron territorios de los otros continentes. Bueno, sin más que decir, esta fue la clase de hoy. Hablamos sobre las características de la educación de la época colonial, aprendizaje memorístico, elitismo, patriarcalismo, religiosidad, ideas y corrientes de pensamientos. Hablamos del desarrollo de los colegios y universidades, los orígenes en el siglo, lo que pasó en el siglo XIII, universidades de las colonias. También hablamos de la colegio, universidades e ideas, su concepto, y convento. Sin más que decir, que tengan un bonito día. Nos vemos en la siguiente clase.